Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy viendo que no sale la foto. ¿No sale No, otra? bueno, no sé. ¿Sí? Ahora. Ahí estoy, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Se me oye bien así para lo del aire que me comentaba el señor? ¿Un poquito más cerca? Ok. Ahí está. Vale. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta de estar hoy aquí porque quizás muchas personas se están preguntando por qué el incluir una charla de estas características en un evento que está enfocado al desarrollo del agro, ¿no? Pero en realidad si damos una mirada, digamos, a lo que es Latinoamérica, nos damos cuenta que las mujeres desde siempre han jugado un papel fundamental en el medio agrícola. Lo que sucede es que no están reconocidas o no están lo suficientemente visibilizadas para llegar a entender cuál es la importancia de ellas en este sector. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esa importancia y de ver cuáles son las potencialidades que tiene el trabajar con mujeres dentro de este sector y la importancia que tiene el poder crear sinergias, por ejemplo, entre las entidades públicas, entre el sector privado, las organizaciones sociales y también la academia, y iremos viendo el porqué de ¿no? Bueno, en términos generales sabemos que el sector agropecuario para Latinoamérica es fundamental en su desarrollo, o sea, es fundamental en la generación de empleo. Digamos que también la ONU, la FAO, grandes organizaciones multilaterales reconocen que Latinoamérica es potencialmente una de las mayores despensas, digamos, a nivel global en términos de seguridad alimentaria. Pero, digamos, en contraposición a esta realidad, tenemos que en nuestros países más del 46%, digamos, de la pobreza de nuestros países está ubicada en las zonas rurales y digamos que esto es una contradicción que tenemos. ¿Y por qué de esta contradicción? Digamos, hay diversos elementos que hacen que tengamos como dos enfoques diferentes de lo que es el territorio, ¿no? Hay un enfoque, digamos, más occidentalizado, más mercantilizado, que ve el territorio como un contenedor de recursos del que se extrae riqueza, y hay otra visión contrapuesta que está, digamos, más relacionada con las poblaciones campesinas, con las poblaciones indígenas, y es que ven a la tierra como como un ente, digamos, con el que convivimos y el que nos da, pero al que nosotros también tenemos que darle. Entonces hay una relación, como una simbiosis, y yo creo que una de las grandes problemáticas que tenemos es que no hemos logrado encontrar un equilibrio entre esa visión más mercantilista del agro y esa visión de la subsistencia, y yo creo que no deberían estar realmente en contraposición, o sea, no debería estar en contraposición el que la gente pueda, digamos, tener una sostenibilidad y autosustentarse con su trabajo del campo, pero que a la vez pueda crecer y pueda desarrollarse, digamos, para generar ingresos mayores y así tener un impacto, ¿no? Y una mejora en sus comunidades. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que realmente el desarrollo del agro debería incluir no solamente a los grandes y medianos productores, sino encontrar las herramientas para incluir también a los pequeños productores. Dentro, digamos, de esos pequeños productores en América Latina, lo que se está viendo es que están teniendo mucho éxito los emprendimientos de mujeres indígenas y campesinas. Y más adelante, ahora quiero darles un poco un contexto de qué es esto de la perspectiva de género, pero más adelante les traigo un ejemplo concreto de un programa, digamos, un proceso que se viene haciendo en Colombia y que ha sido supremamente exitoso y en el que se refleja, digamos, esta realidad.
Tenemos otra cuestión en Latinoamérica y es que las diferencias a nivel de género impactan en nuestra estructura social y hace que tengamos fenómenos como que menos del 20% de la tenencia de la tierra en toda Latinoamérica está en manos de las mujeres, a pesar de que muchas veces se dan procesos de feminización, digamos, de la agricultura en algunas zonas. ¿Por qué sucede esto? Pues hay en algunos países donde ha sido consecuencia, por ejemplo, de conflictos armados, hay en otros países donde es consecuencia de la migración, pero a pesar de que hay esa feminización de la agricultura en algunas zonas, digamos que la titulación no está en manos de esas mujeres. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas que tienen una organización de tipo patriarcal, digamos, siempre han otorgado esas titulaciones y siempre las leyes se han pensado en función de que sea un varón el que esté en la representación, digamos, de esos predios, y eso imposibilita o deja por fuera muchas veces que mujeres que realmente están trabajando la tierra no tengan, digamos, el acceso a ciertas cosas porque no pueden demostrar esa, digamos, esa posesión oficial de esos territorios. ¿Qué significa esto de incluir la perspectiva de género en los temas agrícolas? Digamos que hoy en día, en el ámbito, por ejemplo, de la cooperación al desarrollo relacionada con el ámbito agropecuario, es una exigencia, ¿no? La perspectiva de género debe estar presente en los proyectos que se hacen. ¿Por qué? Porque socialmente, digamos, por cómo nuestra sociedad se estructura, las mujeres y los hombres históricamente tenemos acceso a diferentes cosas. Lamentablemente no tenemos una igualdad aún en materia de derechos, digamos, ni de acceso ni de control a los recursos. Entonces las políticas públicas muchas veces son, las políticas públicas son pensadas, digamos, desde una perspectiva que favorece a los propietarios y que muchas veces está dejando por fuera digamos, a las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que incluir la perspectiva de género lo que nos va a permitir es entender cuáles son, digamos, las necesidades fundamentales que tienen las mujeres, ¿no? Visibilizar cuál es su papel, visibilizar el trabajo que ya vienen desarrollando, pero nos permite también unas herramientas de análisis para entender cuáles son las condiciones de desigualdad que tenemos y poder incidir específicamente con programas o con políticas en esas condiciones que no están dejando avanzar. Por ejemplo, podemos decir que en los diferentes territorios funcionan sistemas de relaciones de género diferentes y ellas determinan que muchas veces no se puede avanzar con ciertos programas, porque, por ejemplo, hay casos concretos que me encuentro, digamos, en el día a día trabajando con organizaciones de mujeres campesinas, pues algo tan sencillo como que tengan que ir a una capacitación y su compañero no les deje asistir a la capacitación. Y esto nos puede parecer algo como si fuera algo simple o una tontería, pero no lo es, porque en realidad están negando un acceso a una información que puede hacer que luego tenga un impacto, digamos, que pueda dar una transformación de todo ese territorio, ¿no? Y pues trabajar desde esa perspectiva, intentar encontrar esa igualdad de género, pues parte de tener en cuenta también las aspiraciones y las necesidades que las mujeres tienen, ¿no? Y de dar oportunidades para que tengan acceso, digamos, a esas herramientas que les permiten seguir adelante, ¿no? Hay tres conceptos claves que digamos que encontramos en los procesos de trabajo con mujeres campesinas y que creo que en parte son la clave del éxito de estos procesos, ¿no? Uno es el empoderamiento. ¿Qué quiere decir esto del empoderamiento? El empoderamiento es modificar las relaciones tradicionales de poder que tenemos en nuestra sociedad, lo reconozcamos o no, tenemos unas relaciones de poder en las que la mujer, digamos, ha estado aquí
durante muchos años y el hombre aquí, y así se ha construido nuestra sociedad. Entonces, esa diferencia, el empoderamiento consiste en cerrar esa brecha, en que no haya esa diferencia, ¿vale? ¿Y cómo podemos trabajar en ese empoderamiento, digamos? No se trata de un empoderamiento sencillamente económico, no es solo eso, ¿no? Hay que hacer un proceso de trabajo colectivo que permita a las mujeres que, digamos, hemos sido socializadas históricamente de una forma, empezar a entender que sí tenemos unas capacidades y que sí tenemos unas potencialidades para aportar y transformar nuestros territorios y la calidad de vida de las personas que nos rodean, que sí tenemos, digamos, una función dentro de nuestra propia comunidad. Al ir trabajando a nivel individual, temas pues como la autoestima, como las habilidades comunicativas, como el liderazgo, este empoderamiento empieza a transformarse. Por ejemplo, en relación a algo que decía el compañero que hablaba antes, justamente el identificar esos liderazgos transformadores, porque hay muchas formas de ser líder, pero hay ciertas personas que tienen liderazgos transformadores que si tú trabajas con esas personas y les das las herramientas necesarias, tienen la capacidad luego de impactar más en su comunidad, ¿no? Relacionado con ese empoderamiento está la autonomía. La autonomía es algo fundamental en esto y ya no hablamos solo de autonomía a nivel personal, sino que hablamos también de autonomía económica. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que cuando las mujeres campesinas empiezan a aportar económicamente a sus familias, empiezan a aportar económicamente, digamos, a tener sus propios ingresos, se empieza a transformar las relaciones de poder que hay al interior de las familias y de las comunidades y empieza a vérselas de otra forma. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Por ejemplo, que su voz sea más escuchada y ellas puedan aportar más. Las mujeres en los territorios tienen un gran conocimiento tanto de las necesidades que hay en ese territorio porque son una población que estructuralmente está vulnerada, entonces saben normalmente cuáles son las principales necesidades de una comunidad, entonces son, digamos que tienen una voz importante a la hora de diagnosticar y de identificar cuáles son las problemáticas que hay que trabajar para, por ejemplo, lograr que en una comunidad haya mejores procesos productivos y que se puedan llevar a cabo emprendimientos. Y el otro, digamos, el otro punto importante es el de la agencia. Durante muchos años, o sea, ya sabemos que sí, que se han hecho muchas políticas en materia de género, de esto se oye hablar cada vez más, pero hay una diferencia entre lo que es la política, digamos, las políticas públicas a nivel formal y otra lo que son a nivel real. ¿Cuál es la realidad que tenemos en Latinoamérica? Las políticas públicas de género habitualmente se hacen para salir del paso. ¿Se hacen para qué? Se hacen para cubrir los requisitos que de pronto la Comunidad Europea o las agencias de desarrollo están pidiendo, ¿no? Es como una exigencia. Entonces se hacen un poco, están en el papel, se estructuran, pero luego no hay una aplicabilidad real. De hecho, hay políticas públicas que, por ejemplo, en Latinoamérica encuentras esto en diferentes países, la política pública está formulada, pero por ejemplo nunca se la dota de recursos. Entonces, digamos que no hay como una correspondencia entre esa parte formal y esa parte real. Y lo otro es que si además de la política pública no se hace un proceso de sensibilización, de hablar de esto, de formación, sobre todo, por ejemplo, incluso del funcionariado, no se logran transformaciones a nivel social. Nos quedamos con la política, pero socialmente no hay una diferencia. ¿Qué pasa? Que esto hace que tengamos muchas políticas y programas que son de tipo asistencialista, y esto es algo que hay que cambiar, porque el asistencialismo no transforma la realidad de las personas. Entonces, ahí la parte de la agencia, y esto es muy importante cuando hablamos de temas de género. ¿Qué es la agencia en sí, no? Es reconocer el valor y la capacidad que tiene un grupo determinado de personas, hacer que sean conscientes de esa capacidad que tienen y dotarle de las herramientas necesarias para que las personas se apropien de sus procesos de transformación, que el compañero también lo mencionaba. O sea, realmente las transformaciones en las comunidades
y los emprendimientos, digamos, que se dan en las comunidades son exitosos cuando es la propia comunidad la que se apropia del proceso y la que, digamos, lo lleva adelante, lo va desarrollando. Y sí, en esto es muy importante el acompañamiento, pero si no hay ese, digamos, esa integración de esa necesidad en la mentalidad, digamos, y en el imaginario social de la comunidad, por eso los procesos acaban fracasando y acaban muriendo y no duran, digamos, no son sostenibles. Entonces, el punto de la agencia es como la condición necesaria para que los procesos que se inician realmente lleguen a tener una sostenibilidad en el tiempo. Vale. En países como los latinoamericanos, por ejemplo, el informe GEM, que es pues esta investigación sobre emprendimiento que se realiza en más de 70 países, ellos una de las cosas que dicen es el emprendimiento es uno de los motores principales de los países en vías de desarrollo, porque tenemos muchas problemáticas a nivel de empleabilidad, y el emprendimiento de las mujeres rurales, digamos, no únicamente de las mujeres rurales, en general hay una gran brecha entre el emprendimiento de los hombres y de las mujeres, pero que normalmente es vista solo a nivel de cifras, pero no hay un análisis detrás de los porqués de esas brechas entre el emprendimiento de mujeres y hombres. Justamente ahora estamos terminando una investigación en la universidad intentando ver qué hay detrás de esas cifras, o sea, por qué no son tan sustanciosos los emprendimientos de las mujeres, y es que hay un montón de factores sociales que no se tienen en cuenta. ¿Qué ha salido, por ejemplo, en el estudio? Cosas tan sencillas como que pues la mujer tiene que ser la encargada de su emprendimiento, pero también se incorpora, digamos, a las tareas que implica sacar adelante una empresa, pero también sigue con sus labores, digamos, domésticas y con el tiempo de cuidado de las familias. No hemos logrado, digamos, trascender y que las mujeres no simplemente se vinculen al mercado laboral y que haya más corresponsabilidad entre hombres y mujeres, sino que las mujeres seguimos asumiendo todas, digamos, las labores, ¿no? Entonces, es muy complicado muchas veces que esos emprendimientos lleguen a buen término si no hay un apoyo, por ejemplo, del entorno. Por eso, digamos que quizás en el caso de las mujeres lo que está siendo aún más exitoso no son los emprendimientos individuales, sino los emprendimientos colectivos, asociativos, las cooperativas. ¿Por qué? Porque ahí se establece una red de apoyo que no únicamente opera a nivel, digamos, de la cuestión económica, del negocio, sino que se crean otras redes de apoyo de tipo emocional y de empoderamiento entre las mujeres. Claro, quienes piensen de pronto con una lógica muy mercantilista pueden decir, pero ¿qué tienen que ver las emociones y las relaciones familiares y todo esto con la parte económica? Pero es que en la vida de las mujeres, si no hay, digamos, estas sinergias entre estos colectivos, muchas veces es muy difícil sacar adelante estos proyectos productivos justamente por esas cargas adicionales que digamos que ya no son una fantasía, o sea, los principales organismos que investigan al respecto ya han hecho, digamos, una cuantificación del número de horas más que trabaja diariamente una mujer para poder combinar, digamos, las triples tareas que tienen, ¿no? La doméstica, la de digamos, de la parte productiva y también la comunitaria, porque muchas veces están igualmente implicadas en estos procesos comunitarios. Dentro de esos emprendimientos, digamos, de mujeres, hay algo muy importante que está apareciendo, y es que no únicamente está siendo importante la parte agropecuaria, sino que la diversificación, digamos, incorporada al medio rural está aportando alternativas interesantes. La diversidad cultural, por ejemplo, es un gran potencial, que aquí en Guatemala pues es grandísima. ¿Y a qué nivel? Pues esto es un potencial, por ejemplo, empresas de turismo rural, empresas de artesanía, que se articulan y se vinculan, digamos,
con otros procesos productivos de las propias cooperativas. Ahora que les cuente un poco la experiencia específica para que podamos aterrizar todo esto de que estoy hablando, veremos cómo pueden, digamos, integrarse. Pero entonces, digamos que todo este proceso de emprendimiento de las mujeres requiere, digamos, apoyo, requiere formación, requiere que las entidades público-privadas apuesten, digamos, también por tener en cuenta, por ejemplo, asociaciones y cooperativas de mujeres para trabajar en su formación tecnológica, o sea, la aplicación de tecnologías que ayuden, por ejemplo, a tener una mayor productividad. O sea, está demostrado que el realizar ese tipo de trabajos con estas cooperativas de mujeres tiene efectos reales, o sea, realmente se integran y se incorporan en el trabajo que están realizando. Entonces, digamos que brindar como todos estos conocimientos, pues tiene una gran importancia. ¿Cuáles pueden ser los impactos, ¿no? Las consecuencias de tener en cuenta a las mujeres en este proceso? Digamos que la FAO no hace mucho, en 2012, hizo un estudio y nos decía que si los recursos productivos de las mujeres en Latinoamérica aumentasen en un 30% aproximadamente, esto podría hacer que la productividad, digamos, a nivel agrícola aumentara en un 4%, que un 4% decimos, bueno, es algo muy pequeñito, pero el impacto de ese 4% solo en Latinoamérica sería que podríamos reducir la pobreza al menos en un 17%. Y eso es una gran reducción, digamos, en la pobreza, aumentando simplemente permitiendo que las mujeres aporten, digamos, con su producción a estos, pues, al desarrollo del medio rural, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión de eso? Que si tenemos mayor empoderamiento, mayor desarrollo rural de las mujeres, esto impactará, digamos, en un mayor desarrollo de los países a nivel general. La experiencia, digamos, de la que yo les quiero hablar, es una experiencia que reúne organizaciones de cooperación al desarrollo, también han participado una alcaldía y digamos que ha estado liderada por Asocimucam, que es una asociación de mujeres campesinas del nororiente colombiano. Cuando llegó a esta zona la organización de cooperación con la que se empezó a trabajar, esta era una zona muy deprimida por varias razones. Primero, porque había un poco una lucha territorial entre la conservación del páramo, porque se encuentran en una zona de páramo que está protegida, sobre la que ha comprado derechos una minera, una multinacional minera que quiere hacer una minera a cielo abierto. Entonces esto ha traído digamos, unos impactos sobre la población. Había un nivel de desnutrición infantil muy alto y digamos que había sucedido una cosa, que a causa del desplazamiento y de los conflictos internos, y que también esto ocurre a veces a causa de las migraciones, parece que muchas poblaciones campesinas han perdido algunos de esos saberes ancestrales del trabajo de la tierra. Y nos encontrábamos con poblaciones campesinas con tierra que estaban comprando productos en el supermercado, haciendo sopas de sobre, no sé, un montón, sus necesidades básicas de alimentación no las estaban cubriendo con lo propio que tenían en la tierra. Entonces, digamos que se encontró que había el interés de empezar a transformar todo esto, pero no contaban con las herramientas y no sabían bien cómo hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo fundamental? Se inició un proceso de acompañamiento en varias direcciones. La asociación de ellas ya estaba conformada en ese momento, eran aproximadamente unas 20 mujeres, hoy en día son 140 mujeres, en 10 comités veredales diferentes, y digamos que algunos de los cambios más importantes, voy a pasar a este es como un poco el modelo de trabajo que se hizo. ¿Por qué muestro el modelo de trabajo? Porque estamos justamente ahora intentando transformarlo en un modelo de buenas prácticas, porque realmente
en un periodo, digamos, de 6 años, esta comunidad se ha transformado completamente. Ahora no hay desnutrición infantil, las relaciones de género al interior de la comunidad han cambiado, ya les explico cómo, y entonces el proceso se hizo como en varias fases. Primero se hizo lógicamente un proceso de diagnóstico con la comunidad para saber qué tenían, o sea, en su trabajo agrícola, cómo se estaban desempeñando, qué actividades realizaban, cómo estaban utilizando sus parcelas, por ejemplo, en qué tipo de productos estaban sembrando, ¿no? Y a partir de ellos, participativamente, se realiza una planificación en la que se establecen cuáles serían los tipos de formación más convenientes, pero digamos que esa formación se hace como en 2 vías, que se trabajaron paralelamente. Una línea de formación iba más a nivel personal, a nivel de autonomía, de liderazgo, de habilidades comunicativas, de participación ciudadana, a la vez que se trabajaba todo el tema de cómo mejorar, digamos, el uso de sus parcelas, cómo escalonar productos. Esta experiencia es una experiencia que trabaja un modelo agroecológico y digamos que se les dieron todas las herramientas para trabajar el compostaje en sus propias parcelas y el primer paso que se hizo, porque hay que tener en cuenta una realidad, y es que la gente no puede pensar en negocios o entrar en el mercado cuando tiene hambre. O sea, es algo como muy sencillo que a veces parece que se nos olvida. Entonces, lo primero que se logró hacer con estas comunidades es que la primera parte era tener una huerta lo suficientemente bien organizada para solventar las necesidades alimentarias de esas familias, las necesidades básicas. Y estas huertas, que se hicieron con más o menos 10 productos escalonados, permitieron un resultado rápido. ¿Qué se hizo inicialmente? Se hizo un acompañamiento formativo y se daban los insumos para aprender a utilizarlos, pero nunca se dio dinero, digamos. Y esto también ha sido una de las claves del éxito de esto. No se dio el dinero directamente, sino los insumos, y se empezó a trabajar con esta comunidad. Entonces, digamos que inicialmente se hace como un proceso formativo hacia el interior de la asociación, hacia el fortalecimiento, por ejemplo, de las necesidades asociativas, del conocimiento del mercado, y posteriormente, en una siguiente fase, lo que se hace es, cuando ya ellas tienen sus huertas, empiezan a trabajar, ya están produciendo para mejorar, digamos, el sustento familiar, que además esto se acompaña de un programa de nutrición para enseñarles cómo hacer, digamos, la combinación de los alimentos. Ha sido como todo muy integral, ¿no? Luego se hace ese fortalecimiento hacia el exterior. ¿Cómo se hace ese fortalecimiento? Pues con la creación de redes, con la inserción de productos en el mercado, por ejemplo, la búsqueda de quiénes podían ser los compradores potenciales de los productos que ellas empezaban a tener digamos, el excedente. ¿Qué se hizo? Por ejemplo, una de las primeras herramientas es que esta zona rural está relativamente cerca a la capital de este departamento. Entonces, lo que se hizo fue hacer como reuniones de productores y potenciales consumidores de productos ecológicos. Con esto se logró establecer una base, digamos, de compradores de estos productos, a quienes cada sábado, con la ayuda de la organización, se buscó el transporte y se baja los productos de ellos del campo a la ciudad, y ya tienen garantizado, digamos, por lo menos una serie de compradores. Esto con el tiempo ha ido creciendo y ahora ya hay puntos de mercado establecidos en la ciudad donde se están comercializando esos productos ecológicos que están sacando estas mujeres. ¿Qué ha permitido esto? Pues que la producción poco a poco haya ido aumentando. También la producción ha podido aumentar porque en un principio, cuando llegamos a trabajar en esta zona, había mucha resistencia por parte de los compañeros de ellas, de que ellas usaran un trozo de tierra para poder empezar a trabajar. Entonces, habitualmente les daban el pedacito más lejano de la finca, en peores condiciones, el más pequeñito que no estaban usando, pero bueno, con mucho trabajo ellas lograron ir transformando esto, y cuando
se dan cuenta, digamos, cuando esto empieza a generar ingresos económicos para la familia, muchos de los compañeros empezaron a darse cuenta de, bueno, esto parece que funciona, o sea, sí tiene un impacto en la mejora de la calidad de vida de estas familias. Entonces, empiezan ellos también a integrarse en el proceso que llevaban ellas, también se les ofrece formación y digamos que empiezan ya a trabajar más de forma conjunta, ellas con sus productos agroecológicos y la comercialización de esto, y ellos también como fortaleciendo los productos tradicionales que ellos tenían en la finca. ¿Qué impactos? No sé cómo voy de tiempo. Bueno, me avisan, vale. ¿Qué impactos ha tenido esto en la vida de estas mujeres y de estas comunidades? Han sido a varios niveles estos impactos, ¿no? Individuales, porque por ejemplo, cuando llegamos a trabajar ahí, o sea, las mujeres eran incapaces incluso de hablar en una reunión, o sea, de sacar su voz, de manifestar cuáles eran sus necesidades, había mucha inseguridad, había una alta incidencia de violencia de género en la zona, ellas no tenían mucha capacidad de decisión al interior de sus familias, y digamos que después de todo el proceso formativo y de todo el trabajo que se ha hecho, son mujeres que son autónomas, que han tomado, han salido con liderazgos muy fuertes y han cambiado. Una de las frases que siempre me dice una de ellas, que es una de las lideresas, ella me dice, es que yo aprendí a no pedir permiso, sino a decir que iba a hacer tal cosa. Entonces, eso, el ya cambiar esa mentalidad porque estaba haciendo algo positivo, estaba aportando para su familia, a nivel personal ha sido importante para estas mujeres y les ha permitido como salir de la invisibilidad de las labores que ellas hacían, porque ellas en su finca sí hacían trabajo, pero su trabajo siempre había sido visto como una ayuda al trabajo de la persona que estaban con ellas, nunca se reconocía la importancia del trabajo y del aporte de lo que ellas estaban haciendo. Luego, digamos que a nivel familiar, pues ha cambiado radicalmente lo que son las relaciones de género, la disminución de la violencia intrafamiliar, de la violencia con sus parejas. De hecho, ha cambiado la mentalidad poco a poco, no ha sido un trabajo fácil, este es un proyecto que ya lleva tiempo, pero la mentalidad, digamos, de hombres y mujeres en la comunidad ha cambiado y esto ha permitido el progreso y el crecimiento del proyecto. Y ya también se ve cómo ellas y ellos socializan de forma diferente a las nuevas generaciones, ya están involucradas en el proceso asociativo, los niños y las niñas ayudan en las huertas, ya ven positivamente el liderazgo y el trabajo que hacen sus madres, ven que sus padres les dan apoyo, entonces esto está cambiando toda la dinámica digamos, del municipio. Y digamos que a nivel comunitario ha tenido un impacto muy grande porque ellas han logrado trascender, digamos, simplemente lo que se hacía en su asociación y han logrado tener incidencia política. Lo que ellas dicen, como ellas han logrado a través de su trabajo disminuir, por ejemplo, los niveles de desnutrición, con los programas que han hecho, ellas crearon un programa de comedores comunitarios en los colegios públicos de la zona. Entonces ya la comunidad les reconoce y uno de los grandes problemas de la zona era la escasez de agua porque no se mantenían bien las reservas, pues decidieron crear una junta de acción de aguas, se llama, y se han distribuido entre ellas y cuidan, digamos, los nacimientos de agua y han nombrado pues personas encargadas de mantener esa vigilancia, de mantener que no haya deforestación. Entonces, como vemos, su trabajo ha empezado a trascender hasta el punto que hace el año pasado la alcaldía las llama a la organización de mujeres y les pide que haga parte del proceso de crear la ley, la política, digamos, de seguridad alimentaria de la zona y que participaran también en el plan de desarrollo municipal. Esto pues ha tenido una gran importancia porque les ha permitido a ellas realmente llevar digamos, su voz ahí donde se elaboran las políticas que luego van a impactar en ellas, ¿no? Y digamos que todo este proceso ha transformado la zona en mucho más productiva, las familias han mejorado sus ingresos notablemente. Entonces, ¿por qué les hablo de este caso concreto? Porque
porque a veces parece que cuando hablamos de cuestiones de género y de que se puede hacer un trabajo cooperativo, parece que estuviéramos hablando de fantasías que nunca se hacen realidad, y realmente ya hay casos y hay proyectos específicos que están dando resultados concretos y que han mejorado la vida de cientos de personas. Entonces, esto sí es posible. Lo que pasa es que sí que es muy cierto que necesita un alto grado de compromiso tanto de las comunidades como de las organizaciones estatales, como incluso, por ejemplo, de los productores más grandes, ¿no?, que pueden integrar el trabajo de productores más pequeños y apoyarlo, digamos, para que el desarrollo sea más integral, ¿no?, para que podamos, digamos, tener un desarrollo más equilibrado y más sostenible para todas las comunidades. Para terminar, pues, realmente hubo un momento muy importante en el proceso que fue la constitución del Fondo Solidario. Después de 2 años de estar trabajando, de que ya había un compromiso, se consiguieron unos recursos y se le dio, digamos, por primera vez dinero en efectivo, digamos, a la organización de mujeres para crear su propio fondo solidario. Esto ha tenido un muy buen impacto, digamos, porque ellas ya están haciendo préstamos a las personas de su propia comunidad, préstamos que se devuelven a un muy bajo interés y que permiten que ese fondo haya ido creciendo y que evidentemente pues se prestan para cosas concretas como los nuevos emprendimientos que realizan las mujeres o para, bueno, en casos puntuales de necesidades familiares muy grandes. Y pues en este momento ellas han pasado, aparte de las huertas, digamos, agroecológicas, ya tienen galpones de pollos, tienen una finca donde tienen una piscifactoría, digamos. Entonces ya han ido, digamos, expandiendo esa primera idea de negocio con la que empezaron, y esto ha ido creciendo, ¿no? Y ha sido, ahora ellas son completamente autónomas para el manejo, pero sí que tengo que decir que uno de los elementos de éxito fundamental ha sido algo que a veces en la cooperación yo echo de menos, y es que a veces se dan los recursos, se hace el proyecto, pero luego como que se dejan los procesos solos. Y evidentemente en los procesos llega un momento donde hay etapas de crisis, entonces muchas veces el acompañamiento que puede hacer una organización o incluso el propio Estado no es a nivel muchas veces económico, sino acompañamiento pues técnico, por ejemplo, orientación en otros sentidos. Entonces eso es algo que para quienes trabajan en ese medio, pues yo les invito a tener muy en cuenta que el acompañamiento debe ser a nivel más largo, porque necesitamos realmente poder medir los impactos y poder evaluar cuáles son digamos, las estrategias que sí realmente están sirviendo, como en este caso que podemos ya hablar de que hay una buena práctica porque cumple con todos estos, digamos, elementos de una buena práctica, ¿no? Digamos que quizás para terminar habría que hacer como algunas recomendaciones, ¿no? Y para mí la primera es eso, que a nivel de políticas públicas haya una incorporación real del enfoque de género y que deje de ser algo instrumental, o que dejemos de pensar que hablar de género es hablar de mujeres, porque no, porque cuando hablamos de género hablamos de las mujeres y de los hombres y de su posición y de su necesidad en el mundo. Entonces, que tengamos en cuenta que el nombrar en un proyecto que hicimos un taller con 200 mujeres, no es incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, y eso es importante que se entienda así, ¿no? Y que tengamos en cuenta mucho la potencialidad que da el permitirle a las personas, hombres o mujeres, desarrollar sus capacidades. Todas las personas tienen saberes y capacidades muy importantes. ¿Qué pasa? Que si viven en zonas y en regiones donde no se les dan las posibilidades de desarrollar esas capacidades, difícilmente pues pueden llegar a mejorar su capacidad de vida. Si se dan esas pocas herramientas, esos elementos, pues yo no tengo duda de que se puede lograr hacer estos procesos de transformación, y que es importante pues mucho que trabajemos en red, todo tipo de entidades, la academia también. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos
procesos maravillosos hechos por las comunidades, pero que por ejemplo nunca se han aterrizado. ¿Cómo se ha hecho? Por ejemplo, eso pasaba con este proceso. Este proceso es de tantos años, pero nunca nadie se había como sentado a escribir cómo lo han hecho, qué pasos han dado, cuál ha sido la metodología. Y entonces ahora ya este mismo proceso ha empezado a aplicarse con otras asociaciones y empieza a tener éxito. Y ese trabajo un poco pues lo estamos haciendo también desde la academia. Entonces la integración, digamos, de todos los ámbitos en esa lucha por el desarrollo rural yo creo que es muy importante. Pues muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí. Muy buenas tardes. Me gustaría primero felicitarla, es una excelente exposición y sobre todo basada en los resultados que presentan. Mi pregunta iba enfocada hacia si dentro de las cadenas de valor, por ejemplo, los productos agrícolas son productos perecederos y si nosotros con tan solo transformarlos un paso más, nosotros logramos darles más vidas y con esto más valor al producto. No sé si ustedes están también focalizados en dar ese siguiente paso y no solamente sacar el producto agrícola, sino sumarle este valor agregado a través de un procesamiento. Sí, pues en algunas de las fincas, digamos, de las mujeres ya se ha empezado a trabajar en ese proceso. Entonces, por ejemplo, hay algunas que están trabajando en materia de conservas. Por ejemplo, el café también, están haciendo un café ecológico muy, muy bueno que ellas mismas lo recogen, lo tuestan, lo muelen, o sea, hacen todo el proceso de transformación en la finca. Con el cacao también se está haciendo. Entonces sí que ya empiezan, digamos, por eso también se ha logrado expandir un poco el mercado, ¿no? Porque ya ellas están ofreciendo, por ejemplo, tienen pollos alimentados también de forma completamente natural, que tú puedes ir a las fincas y ver todas las etapas de crecimiento. Entonces ya en el mercado, en los puntos de mercado que tienen en la ciudad, pues ya no únicamente están ofreciendo pues los productos agrícolas, sino también tienen aves, tienen pescado, tienen las conservas y también hay una finca donde se están desarrollando a partir de plantas aromáticas productos como cremas, digamos, faciales. Ellas, digamos, que han ido buscando su propio proceso y lo que hacen es que cuando encuentran algo que ven como un potencial espacio de negocio, ellas piden la asesoría, no tanto piden los recursos económicos, sino que piden el asesoramiento técnico necesario para poder trabajar en esos procesamientos de los productos y entonces eso es lo que les ha permitido ir como creciendo, pero digamos que un poco la clave ha sido el permitir que sean ellas las que identifiquen también esas potencialidades, no como ir y decirles, pues ustedes tienen que trabajar en este negocio, ¿no? Sino que ellas han visto, mira, tenemos esto lo podemos como transformar de esta forma, y algo que ha ayudado en ese proceso son los propios saberes tradicionales. De hecho, se hace cada año una feria que se llama la Feria de Saberes y Sabores, que reúne a todas las organizaciones campesinas y de mujeres de la zona, y un poco la feria consiste en que llevan sus recetas y cómo ellas procesan sus alimentos para compartir con las mujeres de otras comunidades, y esto ha ayudado pues tanto a la conservación de semillas tradicionales de la zona que estaban desapareciendo, se está haciendo una recuperación de semillas y una recuperación de esos saberes culturales. Entonces sí que… Gracias. Quizá me gustaría sumar dos cositas más que pienso sería importante en este caso.
Lo uno está amarrado a la diversificación y lo otro estaría amarrado a la educación, ¿verdad? Entonces, en la diversificación, quizá además de pensar en productos agrícolas y en procesos agrícolas, también pensar en otras alternativas que podrían ser muy interesantes, aprovechando la fortaleza que tienen todos los países del área tropical. Y a esto me refiero un poquito al turismo, por ejemplo, agroecológico y que son fuentes de muy buena captación de dinero, pero obviamente para esto hay que amarrarlo con la educación. Las mujeres deben estar preparadas, también deben empezar a aprender idiomas, por lo menos el inglés básico, y obviamente tener una desenvoltura como para poder ir generando en otras áreas este tipo de actividades productivas, ¿verdad? Pues justamente te comento el proceso que tenemos ahora con eso. La asociación y la organización que las apoya y pues la universidad, nos juntamos y hemos hecho como un equipo y nos hemos presentado a un proyecto de la cooperación suiza para desarrollar un programa formativo en temas de turismo rural. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque ya se hizo un diagnóstico previo con ellas. Ellas viven en la zona del páramo de Santurbán, que es una zona protegida y espectacularmente bonita, pues por ser una zona de páramo muy rica, ¿no? Entonces, está empezando ya a hacerse un desarrollo del tema del turismo rural, pero de una forma muy responsable. Entonces, se ha dado un primer paso. De hecho, la misma población de la zona ha identificado, por ejemplo, los senderos que son posibles. Y a través de otra ayuda de cooperación, vino una gente especializada de España, para medir todo lo que son las cargas de los senderos, para saber exactamente, por ejemplo, cuántas personas debe haber en cada grupo, porque claro, muchas veces se habla de turismo rural, pero se hace de una forma descontrolada y lo que acaba es dañándose la zona. Entonces, lo que se quiere es que el proceso sea igualmente participativo y muy responsable, y ya hemos empezado con ese proceso. Y esta segunda parte, digamos, de la cooperación, con la cooperación suiza, la idea es hacer un diplomado que va dirigida a de hecho es un diplomado con un tipo de formación que se llama formación dual, que es que la universidad va a impartir allí en el campo la formación, porque es muy difícil para ellas desplazarse. Y ¿qué se intenta hacer? Pues integrar, por ejemplo, que en esas rutas de turismo que se hacen, la comida, por ejemplo, no pase como a veces que la llevan desde la ciudad, sino que vayan a comer a las fincas donde las mujeres pueden ofrecer alimentación. Que, por ejemplo, el señor dueño de la finca que se encarga de mantener bien el sendero por donde se pasa, pues sea quien recibe el pago por poder ir a ese sendero. O sea, que dejemos de hacer turismo ecológico a espaldas de la población que vive en la zona, que es lo que está pasando pues en muchas regiones, ¿no? Entonces ya, digamos que ya vamos en ese proceso. Ok, gracias. Ahora, aquí tenemos otro. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Vicky Arriaga. La verdad es que quiero felicitarte por esta ponencia tan bonita. En Guatemala también hay experiencias importantes, novedosas. Yo pertenezco a Cooperativa de Mujeres Cuatro Pinos. Nos hemos posicionado como una de las primeras cooperativas que exportamos, ¿verdad? Hemos pasado por todo un proceso, digamos, también nos certificamos en género, estamos certificadas en género. Y la verdad hemos pasado por un proceso bastante difícil en cuanto a todo el proceso de la organización y llegar hasta donde hemos llegado, porque nos ha tocado que ir, digamos, rompiendo muchas barreras para llegar ahí, y nosotros justamente tenemos esos productos mini vegetales, arvejas, zucchinis, ¿verdad? Pero también quisiera decir que aunque hay unas experiencias exitosas y buenas, tanto en temas artesanales, en temas de turismo, el problema, digamos, es que otros países han avanzado mucho más que el nuestro. En el tema, digamos, de empoderar a la mujer, en el tema de asignarle fondos, en el tema, digamos, de continuar, digamos, potenciando esa capacidad que tienen las mujeres. Entonces, creo que hace falta justamente esa parte de ir amarrando a través de las redes, y también hay muchas organizaciones en las cuales hay que darles asistencia técnica de campo
efectiva, porque muchas veces los programas plantean asistencia técnica, pero esa asistencia técnica no es efectiva, ni es la que realmente necesita el programa y el proyecto. Muchas veces esas asistencias técnicas se dan por compadrazgos, y eso no se puede dar y no se puede repetir en este país, ¿verdad? No se puede. Entonces, consideramos que es importante la discusión fuerte de las mujeres en un foro, en una ponencia, de todas esas redes que tenemos que ir articulando en este proceso, no solo en el tema agrario, en el tema artesanal, en el tema de seguridad alimentaria. Y comparto mucho aquí con la compañera que dice la educación. La educación es la transformadora, y cuando educamos a una mujer estamos educando a una familia, y cuando educamos a una familia estamos transformando la sociedad. Y aquí no hay pierde. El agro va a ser y será lo único que pueda transformar, digamos, esos niveles de desnutrición que Guatemala, pues con mucha pena, con mucho pesar, vive. Entonces creo que es bien importante que las instituciones estatales sí estén pensando en cómo fortalecer y empoderar a las mujeres con una visión empresarial, porque las organizaciones están, pero no está el nivel empresarial. El nivel empresarial las va a hacer mucho más efectivas y pues con toda una generación de utilidades, y yo estoy más interesada que nunca en que estos procesos se den, porque pues yo represento al 70% de las cooperativas de este país, ¿verdad? Las cooperativas independientes, soy representante titular ante el INACOP, y me gustaría mucho verdaderamente que los esfuerzos se encaminaran a todas las organizaciones de mujeres, porque solo necesitan cosas mínimas y para que ellas puedan dar ese salto cualitativo a la empresarialidad que verdaderamente va a generar fondos. Muchas gracias. Yo solo pues estoy completamente de acuerdo contigo y anotaría ahí dos cosas. Uno de los problemas es que se planifican formaciones sin talleres sin tener en cuenta las comunidades. Entonces van y te dan no sé, van a enseñarles a sembrar algo que ya saben sembrar hace 100 años. Eso no sirve para nada, o sea, hay que planificar, digamos, ese tipo de formaciones estratégicamente con las comunidades y con las asociaciones para saber qué es lo que necesitan y qué es lo que realmente va a surtir efecto. Y otra cosa muy importante y que seguramente no se las va a dar, no la vamos a encontrar rápidamente desde los organismos estatales, es la incidencia política. Y por eso las organizaciones de mujeres tenemos que trabajar en red. Y por ejemplo, mañana si tenemos este conversatorio, o sea, es unirse a nivel de Latinoamérica, porque ya hay muchas experiencias. Entonces, esa incidencia política, esa presión es muy importante, porque es la que logra al final ser transformadora. Entonces, y tenemos que entender una cosa, o sea, mientras las mujeres no hagamos esas sinergias y trabajemos desde esa sororidad, digamos, va a ser mucho más difícil para nosotras avanzar, ¿no? Entonces, hay que capitalizar el que ya hay ese potencial de trabajo y seguir haciendo presión, ¿no? Como no abandonar, estos son procesos largos, lentos, ya lo sabemos, pero que el caso es que no abandonemos y que sigamos, ¿no? Ahí en la marcha. Buenas tardes, muchas felicidades. Tenemos una consulta desde la perspectiva de participación de género. ¿Qué estrategias, qué acciones, cómo ustedes pudieron romper con estereotipos, tomando en cuenta las estadísticas que ustedes dieron, que el 80% pues, es de hombres, 20% mujeres, y aún así el 43% pues, es de participación agrícola de las mujeres? ¿Cómo ustedes hicieron para que tuvieran esta participación de género, participación de mujeres, y cuánto tiempo les llevó romper contra todo esto, contra las barreras que comentaba también la compañera? Porque ustedes hablan de impactos, pero ¿cuánto tiempo realmente lleva esto? Bueno, el proceso, el proyecto en total lleva casi 10 años ya. O sea, desde que se hizo la primera reunión con las mujeres hasta este momento, ya casi se va a cumplir 10 años. Entonces, por eso ya hay la posibilidad de hablar de impactos, ¿no? Porque ya son, digamos, medibles en el tiempo. Digamos que dentro de ese modelo que les ponía yo ahí, están quizás dos de las claves de por qué esto ha funcionado. Una es, como decía la compañera, el tema formativo, y el tema formativo teniendo en cuenta dos ejes. Uno, en la parte, digamos, técnica, empresarial,
formación, digamos, en materia que tiene que ver específicamente con el agro, con el emprendimiento, y la otra, muy importante y que nunca se puede dejar a un lado, en la parte de formación en autonomía, en liderazgo, en habilidades comunicativas, en participación ciudadana, incidencia política, autoestima, empoderamiento. Todas esas formaciones tienen que ir de la mano con las otras. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los programas que dicen, bueno, vamos a trabajar con las mujeres y vamos a darles un taller de autoestima. Y vale, pues está bien, un taller de autoestima, pero ya, les dan ese taller y ya hemos trabajado con las mujeres. Eso no sirve en realidad a largo plazo, porque esto debe ser un proceso. Entonces va todo ese proceso de formación personal y de creación de la autonomía. ¿Por qué? Porque necesitamos que, no solamente tenemos que cambiar la idea que tienen los hombres de lo que podemos hacer las mujeres, tenemos que cambiar primero la idea que las mujeres tienen de lo que las mujeres pueden hacer, porque nos han formado tradicionalmente para pensar que no podemos hacer ciertas cosas. Entonces tenemos tanta inseguridad que muchas veces ni siquiera emprendemos por decir, pero sí podré yo hacer eso. Entonces hay que empezar a que reconozcan cuáles son sus propias habilidades y potencialidades. Entonces digamos que ha sido muy importante esos ejes formativos, y hay otra cosa que ha sido muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta en los organismos de cooperación. Tú no puedes entrar a una comunidad tradicional donde sus ideas de muchos años, digamos de toda la vida, están muy establecidas, que tienen estructuras sociales muy cerradas, a hablarles de feminismo y de género. O sea, llegar el primer día y decir, no, aquí todas vamos a ser feministas, porque hasta ahí llegó el proyecto. Entonces, y eso es una realidad, o sea, esto es un proceso. ¿Y cómo haces ese proceso? Pues tú vas trabajando con ellas esa parte de empoderamiento y vas mostrándole a los hombres, digamos, lo que ellas están haciendo a partir de resultados concretos. Lo que podemos llamar, pues, victorias rápidas, así inmediatas, como el hecho de que mejore pues la nutrición familiar, como el hecho de que ellas, ese pedacito pequeñito de tierra que les dieron, esté empezando a producir. Y lo que ha sido, y es una realidad, el punto, digamos, donde también ha hecho un poco un clic la mentalidad de los compañeros de ellas, ha sido cuando ellas han empezado a llevar dinero a la casa. Cuando con sus emprendimientos ellas empiezan a aportar o empiezan a tener dinero para gestionar, para cuestiones de la educación de sus hijos, para cuestiones de salud, ellos han empezado a decir como, o sea, mira, esto sí está dando resultados. ¿Y qué ha pasado a largo plazo? Por ejemplo, pues yo he trabajado con algunos de los esposos y ellos ahora te dicen, no, es que no debería haber machismo, debería ser que las mujeres también participan así en la familia, porque ahora nos damos cuenta pues que ellas están aportando y ahora vivimos mejor, y de hecho ahora se ayudan mutuamente. Y es bonito ver como el proceso de algunos compañeros que no les dejaban ni ir a las reuniones, ahora hacen parte del proceso, ¿no? Creo que ya estoy súper pasada del tiempo. Gracias a todos.